Continuamos en la UNED y estamos en Historia Moderna de España, la parte segunda, del 1665 al 1808. Y vamos a hablar de Carlos III, la crisis de 1766 y el gobierno de la recomposición. El rey y sus ministros. Carlos III destacó como contraste un prodigio entre los ineptos monarcas borbones, una importante mejora con respecto al pasado y un modelo no tenido en cuenta para el futuro. Cuando accedió al trono de España el 10 de agosto de 1759 tenía 53 años, estaba sano de cuerpo y de espíritu, tenía experiencia en las tareas de gobierno como duque de Parma y rey de Nápoles y se sabía que era un gobernante reformista con un criterio propio. A su llegada a Madrid, en el mes de diciembre, impresionó a los observadores extranjeros y a sus propios súbditos por su seriedad, capacidad e integridad. Su vida personal era ejemplar y mantuvo una gran lealtad a la memoria de su esposa María Amalia de Sajonia, que murió un año después de su acceso al trono tras haberle dado 13 hijos, 6 de los cuales murieron a temprana edad. En un mundo difícil e incierto, comunicaba una impresión de benevolencia y estabilidad. Por ello, fue respetado por sus contemporáneos y sobreestimado por los historiadores posteriores. No era ilustrado en el sentido del siglo XVIII. Su educación católica había sido convencional y era piadoso y tradicional en su práctica religiosa. Leía poco y tenía escasos intereses culturales y si bien parece que no conocía el mundo de las ideas a través de las conversaciones con los ministros y cortesanos, no era un innovador intelectual. Sus intereses eran otros. Más aún que gobernar, le gustaba cazar, o más exactamente, disparar, y su mayor placer consistía en dar muerte a la caza que había sido enviada hacia él. Esta actividad la practicaba 2 veces al día, durante todo el año, excepto en Semana Santa, una práctica que solo variaba cuando se organizaba una gran batida, en el curso de la cual encabezaba un grupo de cazadores en la matanza de ciervos reunidos por los campesinos de la localidad. Su fisonomía evolucionó con su obsesión y llegó a adquirir el aspecto de un guardabosques, más rústico que real. Su aspecto físico era inconfundible, tal como aparece en los cuadros de Menck o Goya o en las descripciones de los cronistas contemporáneos. De hombros redondeados, de gran osamenta, de complexión morena, con una nariz prominente, podía vérsele habitualmente vestido de manera sencilla y con un fusil, seguido por sirvientes cargados de provisiones y de animales muertos, como lobos, liebres, granjas y gaviotas. No se apartaba en lo más mínimo de su rutina diaria. Asuntos de gobierno, disparar, comer, volver a disparar, más asuntos de gobierno, para acostarse a las 10 en punto. Incluso cuando el infante Javier estaba en su lecho de muerte, en Aranjuez, en abril de 1771, aquejado de viruela, el rey insistió en salir a disparar. Cuando le informaron de que su hijo había muerto, replicó con su calma habitual: «Bien, ya que nada puede hacerse, debemos llevarlo a la mejor manera posible». Y salió a disparar. La familia real se desplazaba siempre según un mismo itinerario en torno a los sitios reales, en enero al Pardo, en abril a Aranjuez, en junio de regreso a Madrid, a finales de julio a San Ildefonso y en octubre al Escorial, y a finales de noviembre de nuevo a Madrid. Una corte muy cara, palacios costosos y una rutina de despilfarro, pero el gasto real era sacrosanto. Carlos III era muy sensible a su soberanía y su ideal de gobierno era absolutismo puro, ejercido cuando era necesario mediante decisiones personales. No dependía de nadie, seguía su propio criterio y nunca se dejaba dominar por sus ministros. Una vez había tomado una decisión, fueran cuales fueran las perspectivas, no la modificaba, al igual que tampoco cambiaba a sus ministros. Hacía gala de una curiosa sumisión fatalista a la adversidad que atribuía a la voluntad de Dios, tendencia que le llevó en último extremo a mostrarse complaciente respecto a la situación de España e incapaz de superar los obstáculos a la reforma. Carlos III no quebrantó el marco establecido de la ley y la costumbre. Las desigualdades inherentes a una sociedad dividida por estamentos, clases y privilegios corporativos no le afectaban. En el decenio de 1760 se llevó a cabo un intento de imponer la igualdad fiscal, pero fue rápidamente abandonado. En 1776 hizo más estrictas las leyes para la celebración de matrimonios para impedir uniones desiguales entre miembros de la familia real y la alta aristocracia. No llevó a cabo intento alguno, por reducir los grandes privilegios de que gozaban los nobles en materia penal. Mientras que se mostraba severo con algunos miembros de la aristocracia, expulsó de Madrid a los duques de Arcos y Osuna por mantener relaciones con actrices.
Trataba con gran tacto a la nobleza como clase. Su primer gobierno intentó recuperar de los señoríos una serie de ingresos de vital importancia enajenados en el pasado. El duque de Alba, que obtenía gracias a las alcábalas unos ingresos anuales cercanos a los 800.000 reales, vio cómo le ofrecían 8 millones de reales como compensación. Cuando planteó objeciones, el monarca incrementó la oferta a 12. Pero tal era su deseo de no ofender a esa poderosa familia que permitió al duque de Alba continuar recaudando la alcábala hasta que el tesoro tuvo dinero suficiente como para pagarle lo que pedía. ¿Cobardía moral o prudencia equivocada? Fuera cual fuera la razón, los límites de la posición de Carlos III eran predecibles. El rasgo fundamental de su política era la fuerza y no el bienestar social. El objetivo era hacer de España una gran potencia, a través de la reforma del Estado, la defensa del imperio y el control de los recursos coloniales. Su acceso al trono estuvo marcado por la llegada de un gran cargamento de metales preciosos de Veracruz, en agosto de 1759, cuyo valor ascendía a 12 millones de pesos, en su mayor parte perteneciente al monarca. Esa era su prioridad, un recurso que había que defender y aumentar. El test de las intenciones y criterios del nuevo monarca fueron los nombramientos ministeriales. Para reconstruir España existían dos modelos posibles de gobierno. El primero estaría formado por hombres con ideas nuevas, dispuestos a socavar las estructuras tradicionales y a oponerse a la política anterior. El segundo sería un gobierno de pragmáticos cuya prioridad sería la reforma del Estado y el incremento de sus recursos. Los dos enfoques entrañaban riesgos. El primero podía provocar una contrarrevolución y el segundo solo permitiría adoptar medidas tibias. De hecho, la segunda opción solo se podía asegurar con ayuda de la primera, porque el Estado solo podía llevar a cabo una reforma profunda, a expensas de los grupos privilegiados. Carlos comenzó inclinándose hacia el primer modelo, pero cuando éste encontró oposición, en 1766 adoptó una combinación de los dos, en una administración que duró hasta 1773. Entonces hizo su elección definitiva y optó por un gobierno de administradores pragmáticos que cumplieron muchas de las expectativas que habían despertado, pero que no modificaran sustancialmente la situación de España. Varias razones explican este cambio. La primera, la escasez de personajes de la vida pública que conjugaron unas ideas ilustradas con una capacidad administrativa a la inversa. Los administradores enérgicos tendían a carecer de originalidad. La segunda razón fue el predominio de la política exterior en el pensamiento de Carlos y sus ministros. La guerra de 1762 fue impopular y costosa, y significó apartarse de la reforma. Ahora bien, la política exterior y el realme gozaron de una prioridad aún más clara en el periodo 1776 hasta el 83, e incluso una guerra importante con Gran Bretaña no sirvió para satisfacer el deseo de confrontación del gobierno. Un régimen tan partidario de la guerra necesitaba estabilidad y no nuevas experiencias en el frente doméstico, y le interesaba conseguir ingresos fiscales inmediatos más que reformas estructurales a largo plazo. Carlos comenzó su reinado conservando a todos los ministros de Fernando VI, con excepción del conde de Valparaíso en Hacienda, al que sustituyó el 9 de diciembre de 1759 por Leopoldo Gregorio, marqués de Esquilache, un siciliano que había sido miembro de su gobierno en Italia y que era considerado como un advenedizo por los españoles. Así pues, España entró en guerra en 1762 con un ministro de Estado y Guerra, Ricardo Val, y un ministro de Indias y Marina, Julián de Arriaga, que durante mucho tiempo habían practicado una política de paz y que ahora tuvieron que soportar el oprobio de la derrota en la guerra. Conforme declinaba la influencia de Val y de Arriaga, aumentaba el poder de Esquilache, y cuando Val dimitió en agosto de 1763, Esquilache se hizo cargo también del Ministerio de Guerra. El nuevo ministro de Estado era el marqués de Grimaldi, otro italiano que había servido en la administración de los antecesores de Carlos y que como embajador de Versalles fue el artífice del tercer pacto de familia entre España y Francia. Era un diplomático competente, pero jamás había tenido una idea original. Su principal cualidad consiste en adaptarse a los deseos de sus superiores y conseguir que sus inferiores se adapten a lo suyo. Así pues, la reorganización ministerial dejó los puestos clave del poder, Hacienda, Guerra y Estado, en manos de italianos, cuya ascendencia se vio reforzado aún más por la Constitución, a finales de 1763, de una Junta de Ministros, una especie de comisión para la defensa del imperio formada por Esquilache, Grimaldi y Arriaga, y que se reunía todos los jueves para analizar la política colonial y comercial. Carlos autorizó su formación, al parecer por iniciativa de Grimaldi, que deseaba estar en contacto con otros departamentos y contra la voluntad de los otros dos.
Pero Squillace no tardó en comprender las posibilidades de ese organismo y junto con Grimaldi se hizo con el control de la comisión, mientras que Arriaga, hombre tranquilo y honesto, confuso en sus ideas y escasamente valorado por sus colegas y por los embajadores extranjeros con los que tenía que tratar, se vio gradualmente marginado. No parece que Carlos advirtiera el riesgo político que corría al concentrar el poder en manos de extranjeros, medida retrógrada que no estaba de acuerdo con los tiempos. Squillace en particular era vulnerable. El aumento de impuestos que se vio obligado a introducir después de la guerra fue peor recibido al ser decretado por un extranjero. Al mismo tiempo prestó su apoyo más decidido a una serie de reformas más radicales, ideas por la fértil mente de Campomanes en el Consejo de Castilla, la incorporación de señoríos a la corona, la introducción de la libertad comercial para los cereales y la propuesta de desamortización de las propiedades de la Iglesia. Probablemente a Squillace le interesaban más las implicaciones fiscales que las sociales de esas medidas, pero lo cierto es que despertó las suspicacias en los grupos de intereses privilegiados al tiempo que perdía popularidad en el país. La posición de Squillace, que dependía exclusivamente del apoyo del rey, constituyó una interesante prueba para el absolutismo y una guerra de nervios entre el monarca y sus súbditos más poderosos. La experiencia, en especial la crisis de 1766, enseñó a Carlos que debía sustituir a los italianos por españoles, reforzar gradualmente su gobierno y conseguir que adquiriera una más clara identidad. Manuel de Roda, abogado, regalista y partidario del absolutismo, fue nombrado ministro de Gracia y Justicia en enero de 1765. Fue bien recibido por Grimaldi, pero poco a poco se distanció del italiano para aliarse con su compatriota, el conde de Aranda, para el cual fue una fructífera fuente de ideas. En cuanto a Aranda, aragonés, soldado, hombre de criterio independiente, era un diamante en bruto que no se mezclaba fácilmente con otros políticos y que exhibía una arrogancia aristocrática hacia sus colegas más humildes. Pero fueron ellos, y no Aranda, los que contribuyeron a diseñar la política. El más distinguido de los políticos fue Campomanes, hijo de una familia pobre, de hidalgos de Asturias, que había conseguido promocionarse a través de una educación convencional y de su práctica como abogado en Madrid para llegar a ser fiscal del Consejo de Castilla en 1762 y finalmente, desde 1783, presidente de ese organismo. Campomanes, intelectual, erudito y político, daba a luz un incesante número de papeles, informes y estudios sobre los problemas y la política de España y dejó su impronta en aspectos muy diversos de la legislación. Su colega, José Moñino, menos intelectual y más político, también era dueño de sus actos. Hijo de un notario de Murcia, estudió Derecho en Salamanca y por recomendación de Squillace fue nombrado fiscal del Consejo de Castilla en 1766. Después de desempeñar el importantísimo puesto de embajador en Roma, que fue hecho por conde Floridablanca y sustituyó a Grimaldi como secretario de Estado en 1766, cargo que desempeñó hasta 1792 como servidor ideal del absolutismo. Los ministros de Carlos III tenían una identidad característica del reinado. No procedían de la aristocracia, que en el ámbito político no tenía ya nada que decir, ni tampoco, como se afirma algunas veces, de la burguesía, que no era todavía una clase reconocible en España, sino de un grupo de abogados preparados en la universidad y pertenecientes al sector inferior de la nobleza, partidarios de la monarquía absoluta y cuyas mentes estaban abiertas al conocimiento de todo lo moderno. Su identidad puede definirse más que por referencia a su estatus universitario. La mayoría eran manteístas, no colegiales. Habían comenzado su vida fuera de los rangos de privilegio y se habían visto obligados a trabajar duramente para obtener sus títulos y conseguir su carrera y a demostrar una capacidad excepcional para dominar un tema, dirigir un departamento y tratar con los extranjeros. Existía un amplio aspecto y espectro de posiciones intelectuales. En un extremo se situaba el liberpensador Roda y el secularista Campomanes, y en el otro el fanático enemigo de la Ilustración, José de Gálvez, Jean-François Bourbourg, que como secretario de la embajada francesa en Madrid trataba frecuentemente con Gálvez. A pesar de las influencias de los enciclopedistas a las que algunos ministros eran receptivos, existía poca ideología en su política y no atacaban abiertamente a la religión. El modelo era Floridablanca, consciente del mundo, dispuesto a aprender, pero rápido en reaccionar. Hablemos de la Ilustración en España. La monarquía española no vivía aislada. Era una época absolutista en la que los reyes intentaban en todas partes ser en la práctica tan poderosos como lo eran en teoría, en parte para superar la resistencia de la modernización y en parte
para derrotar a quienes luchaban contra ellos por el poder, como la Iglesia, y también para sobrevivir en un mundo de conflictos internacionales. Algunos gobernantes intentaron reformar el gobierno y la administración y en el proceso comenzaron a utilizar a una burocracia profesional para poseer más información y para perfeccionar la máquina financiera. ¿Hasta qué punto estaban influidos por las ideas de la época? ¿Era la Ilustración o la conveniencia el punto de mira fundamental del nuevo absolutismo? La respuesta parece ser que la filosofía era una influencia, pero no una causa. El programa de reformas estaba informado por un espíritu empirista y respondía a unas necesidades más que a unas ideas. Es cierto que los gobernantes invocaban una nueva justificación teórica para su posición, ya fuera la teoría contractual de Locke o la teoría del despotismo legal, defendida por los fisiócratas, quienes creían que la monarquía se justificaba por sus funciones. Eran estas las defensas de la libertad y la propiedad, y si la monarquía quería conseguir estos objetivos de forma eficaz, necesitaba un poder ejecutivo y legislativo fuerte. Pero, en conjunto, se hace difícil encontrar un modelo coherente de ideas ilustradas en las monarquías de la época que seguían actuando en el marco de la autoridad y jerarquía existente. Las ideas políticas de la Ilustración no eran ni mucho menos sistemáticas, pero pueden apreciarse una serie de temas característicos. El gobierno de los hombres derivaba de los derechos naturales y del contrato social. Entre los derechos fundamentales se hallaban la libertad y la igualdad. Estos podían ser discernidos por la razón que se oponía a la revelación y la tradición y que era la fuente de todo conocimiento y actuación humana. El progreso intelectual no debía verse obstaculizado por el dogma religioso y la Iglesia católica era identificada como uno de los principales obstáculos para el progreso. El objetivo del gobierno era conseguir la mayor felicidad posible para el mayor número de personas y la felicidad se medía en gran medida en términos de progreso material. El objetivo era incrementar la riqueza, aunque para ello se contemplaran procedimientos diferentes. Unos defendían el control de la economía por parte del Estado y otros un sistema de laissez-faire. El éxito de los xilófos es la propagación de sus ideas y en conseguir silenciar a sus oponentes. Ocultó una serie de fallos e incoherencias en su visión del mundo. Uno de los puntos débiles de la Ilustración era la estructura y el cambio social. La Ilustración no era en esencia un instrumento revolucionario, sino que aceptaba el orden existente de la sociedad, apelando a una élite intelectual y a una aristocracia de mérito. Era hostil a los privilegios seculares y a la desigualdad ante la ley, pero poco tenía que decir sobre las desigualdades económicas y sobre la redistribución de los recursos en el seno de la sociedad. Por esta razón, era atractiva ¿para quién? Para los absolutistas. Pero ¿cómo podía serlo para los católicos? Los escritos deístas y librepensadores difundidos desde Inglaterra adquirieron nueva vigencia en Francia en el siglo XVIII. Cuando el deísmo salió a la luz pública con los escritos de Voltaire y los enciclopedistas, no era una teología precisa, sino una forma vaga de religión utilizada como sanción de la política y la moral y como protección contra la acusación de ateísmo. El reforzamiento del escepticismo en la religión y la ofensiva específicamente anticristiana de los filósofos no representaban tan solo posiciones intelectuales. Apoyaban también intentos de incrementar el poder del Estado sobre la Iglesia e incluso de crear una religión estatal, que aunque espúrea, era considerada como necesaria para el orden público y para la moral. La literatura de los filósofos franceses solo era conocida por una pequeña minoría de españoles cultos. Unos millares a lo sumo, pertenecientes a grupos burocráticos, académicos, legales y eclesiásticos, en su mayor parte vinculados a la clase política en Madrid, y algunos centros comerciales que tenían contacto con personas, ideas y escritos procedentes del extranjero. Las ideas de la Ilustración penetraron en España desde mediados de la centuria, llegaron poco a poco, y el flujo fue más fuerte en algunos campos que en otros, pero gradualmente atravesaron las barreras oficiales que se impusieron en su camino y alcanzaron a aquellos que poseían los medios y el deseo de saber. La enciclopedia francesa, prohibida por la Inquisición española en 1759, estaba al alcance de quienes deseaban leerla. El conocimiento científico y técnico se difundió a través de libros, visitas, museos y la prensa. Y en los decenios de 1770 al 80, los escritos de Buffon y de Linneo habían llegado a las manos de los lectores interesados. Las ideas económicas se discutían con libertad. El pensamiento mercantilista, importado en gran parte, se revitalizó a mediados de la centuria, aunque los escritos de los fisiócratas y de Adam Smith solo fueron conocidos por algunos lectores hasta los años 1780.
Las ideas políticas eran más controvertidas. Los escritos de Montesquieu, que es crucial para la Ilustración en muchos sentidos, contenía demasiados argumentos en favor de la libertad individual, la tolerancia religiosa y la monarquía constitucional como para escapar a la atención de la Inquisición. Pero, a pesar de que fueron prohibidos, su pensamiento penetró en la península. Rousseau fue recibido de forma desigual en España, como en la mayor parte de Europa, y sus obras fueron condenadas por unos y ensalzadas por otros, pero de una u otra forma todas ellas eran conocidas por la élite culta, como las de Condillac y Renner. Por otra parte, el impacto de Voltaire, aunque ciertamente era un autor conocido, fue menor, no solo a causa de la Inquisición de la que era posible escapar, ni de la oposición conservadora que era intelectualmente débil, sino porque despertó menos interés en los lectores potenciales. Los canales de difusión de la Ilustración también fueron de nueva creación. Las universidades se hallaban en medio de la Reforma sin resolver aún el conflicto entre tradición y modernidad, sus estructuras demasiado ancladas en el pasado como para poder actuar como receptáculos de innovación. El Correo de Madrid, fundado en 1786, era menos radical que el Censor, pero desempeñó un papel importante en la difusión del pensamiento europeo y del saber de la época. Otro vehículo de tendencia reformista era el Semanario Erudito, fundado por Antonio Valladares, de Sotomayor, en 1787, que publicaba documentos de la historia española como fuentes de instrucción y crítica, utilizando el pasado para informar el presente. El prototipo del español ilustrado era Campomanes, hidalgo de origen, intelectual por naturaleza y estadista de carrera. No rechazaba la religión, pero no era un católico tradicional. Su fe había sido diluida por el secularismo y el anticleralismo y sus ojos estaban fijos, con firmeza, en este mundo más que en el otro. Creía esencialmente en la razón y en los resultados. Su filosofía era una filosofía utilitaria, la mayor felicidad para el mayor número, y tendía a definir la felicidad en términos de progreso económico. Sus ideas económicas eran las del libre comercio y las fuerzas del mercado. Desde el punto de vista político, era enemigo de los privilegios. Todo privilegio es odioso, afirmaba. Aunque no cuestionaba la división en clases, tampoco cuestionaba la monarquía absoluta. Al contrario, el absolutismo era su modelo político, suscribía a un contrato social de tipo hobbesiano, un contrato que daba lugar a la existencia de un soberano absoluto y que no concedía derecho de revocación ni de resistencia. Reforzaba la argumentación invocando el origen divino y no popular del poder. Campomanes sirvió al Estado borbónico como teórico y en su condición de funcionario intentó reforzar el Estado como instrumento de reforma, otorgando mayor poder al rey a fin de que pudiera movilizar hombres y recursos, modificar la política y reformar las instituciones. El estudio de la historia de España entró en una nueva fase en el siglo XVIII y se dieron los primeros pasos hacia la investigación original, el método crítico y la amplitud temática. Los escritos de Campomanes tenían una fuerte dimensión histórica. Participó también activamente en las tareas de la academia en la que deseaba ardientemente vincular con la historiografía europea. Al igual que otros personajes de su época, creía que la historia tenía un valor práctico y buscaba en el pasado elementos para justificar la acción en el presente. Desde su punto de vista, España se había extraviado con los Austrias, dinastía en la que los imperativos perjudicaron a los intereses nacionales y cuyos gobernantes ignoraron el hecho de que todos los estados tienen sus límites naturales y que la auténtica grandeza de una nación reside en su estabilidad interna y su prosperidad económica. La decadencia de España había comenzado cuando los intereses de grupos particulares se situaron sobre el bien común. Por ejemplo, la mesta sobre la agricultura, los privilegios del clero sobre el bienestar de la sociedad y el poder de los gremios sobre la industria nacional. Las razones concretas de la postración de España eran, según Campomanes, la utilización equivocada de los metales preciosos, el excesivo número de eclesiásticos, la expulsión de los moriscos y los elevados impuestos. Este tipo de pragmatismo era compartido por la mayor parte de los reformistas españoles. No iban en pos de una nueva teoría política, sino que buscaban respuestas prácticas a problemas administrativos, económicos y educativos. Desde los años 1780, la minoría ilustrada se radicalizó. Antes de que estallara la Revolución Francesa, una nueva generación se había graduado en las universidades españolas, desilusionada del gobierno paternalista, de las reformas desde arriba y de los valores tradicionales. El impacto de la Revolución Francesa y la degradación de la monarquía española agudizaron las divisiones políticas. Los conservadores se hicieron más conservadores y los progresistas comenzaron a buscar una alternativa a la monarquía absoluta y a una iglesia sumisa.